¿Qué fue lo que se dijo que cambió para siempre tu relación con alguien? Mi papá tomó la decisión de acabar con su vida justo una semana antes de Navidad, dejando a todos en shock, ya que no había indicios previos que anticiparan su decisión. Fue un golpe brutal. Para intentar encontrar un poco de paz y desconectar, decidí irme de viaje de primavera en marzo, junto a mis 3 mejores amigos, a la casa de playa de mi mamá. Una de las mañanas, mientras preparábamos el desayuno, mi mejor amiga hizo una pregunta inquietante sobre si había notado alguna señal de que mi padre iba a suicidarse. Yo le contesté que no, y mi novio, que ahora es mi esposo, estuvo de acuerdo, reiterando que siempre lo vimos feliz y que su decisión fue inesperada. Sin embargo, ella continuó afirmando que definitivamente hubo señales, solo que yo no las había visto. Y en un tono cruel, sugirió que si hubiera prestado atención, tal vez mi papá aún estaría aquí. Esas palabras fueron devastadoras y, después de regresar a casa, tomé la decisión de terminar nuestra amistad de inmediato. No solo la dejé fuera de mi vida, también decidí no invitarla a mi boda ni contar con ella como dama de honor en el octubre siguiente. Ahora, 3 años y un tratamiento constante para la ansiedad después, me doy cuenta de que ese comentario todavía tiene un impacto profundo en mí. Recuerdo un momento que quedó grabado en mi mente. Mi madre se dirigió a mí diciendo que lo que me sucedió a los 15 años era de alguna manera mi responsabilidad. Esa misma tarde, la vi romper en llanto al ver una noticia sobre una mujer en un yacimiento minero que fue agredida sexualmente mientras regresaba a su habitación. Se lamentaba con mi padre, expresando lo terrible que era esa situación, y mientras tanto, mi padre le pidió que bajara la voz para que yo no escuchara su indignación. No quería que ella empezara a despotricar sobre lo que me había pasado y que otra vez tuviera que repetir que no fue mi culpa. A veces me siento tan alejado de ellos que es difícil no pensar que no quiero saber nada más de su vida. No creo que siquiera vaya a sus funerales. Fui madre soltera y, en un día cualquiera, llevé a un grupo de amigos de mi hijo, que en ese momento tenía 12 años, a disfrutar de una pizza y una película. Apretujados en 2 autos, uno de los niños a mi lado en el asiento del conductor me susurró: «Desearía que tú fueras mi mamá». Le respondí suavemente que seguro tenía una gran mamá que lo quería. Su nombre es E. Y curiosamente, lo que parecía un simple deseo terminaría por hacerse realidad. Con el tiempo, me enteré de que E vivía con su papá, mientras que su mamá se encontraba en prisión debido a problemas de drogas. Había tenido escasas interacciones con su padre antes de que se lo llevaran a su casa, donde además, él se encontraba durmiendo en el suelo, sin siquiera una cama que lo acogiera. Pronto, comenzó a pedirme permiso para pasar la noche los fines de semana. De hecho, a menudo lo tenía en casa desde el viernes por la tarde hasta el domingo por la noche, y en ese lapso, nadie preguntaba por él. Una vez me llamó su papá, pidiéndome que se quedara un poco más, ya que había tenido una ruptura con su novia. Mi respuesta fue un sí rotundo. Eso sucedió en 7º grado y desde entonces, vivió conmigo durante toda su secundaria y la universidad. Los amigos en la escuela sabían que él se había mudado, y en una ocasión, un niño llamado G, cuyo padre también estaba en prisión, apareció en mi puerta. Cuando la policía le preguntó a G si tenía un lugar al cual ir, él respondió que conocía a una señora que cuidaba de los niños. En eso, sentí que era el mejor cumplido que alguien podría hacerme. Evitamos involucrar al Estado y simplemente les dimos la bienvenida, permitiéndoles quedarse tanto tiempo como necesitaran. Aunque escuchaba de sus padres de vez en cuando, la situación era complicada para ambos. Hoy mi hijo biológico tiene 30 años, y mis 2 hijos adoptivos 31. Todos han prosperado. Terminaron la universidad, tienen buenos trabajos y están formando sus propias familias. Todo marcha bien. Editando para agregar, tener a estos chicos en mi vida, así como en la de mi hijo, trajo una inmensa alegría y diversión día tras día. Si bien hubo momentos difíciles, la mayoría del tiempo fue simplemente vivir lo cotidiano. No era rica, pues ganaba alrededor de $43,000 al año, pero puedo afirmar que comían lo suficiente. Sin embargo, eso carecía de importancia. Lo esencial es que hice lo correcto y confié en que el universo estaría de mi lado. Si te sientes inspirado, lánzate con fe. Quiero agradecer a mis amigos, familia y especialmente a mis padres, quienes se convirtieron en abuelos instantáneos para ellos.
integrándolos en cada celebración, cumpleaños y más. Si alguna vez el destino cruza a un niño en tu vida y te ofrece la oportunidad de acogerlo, asegúrate de que su padre lo comunique a la escuela y al médico, y que quede por escrito por si surgen emergencias. Esto me permitió llevarlos al médico y asistir a reuniones padres-maestros una vez que eso estuvo en orden. Finalmente, deseo agradecer a todos por sus amables comentarios. La verdad es que recibí mucho más de lo que di. Es una bendición seguir formando parte de sus vidas. No me considero especial. A nadie le debería resultar difícil ayudar a un niño que lo necesita. Estoy aquí para responder cualquier pregunta. Fue toda una aventura, repleta de deportes, ensayos de banda, conciertos, tareas, lavandería y esas charlas realmente importantes sobre relaciones y responsabilidad. Un viaje inolvidable. Te has transformado. No fue solo una observación de un amigo cercano. Recuerdo que solía ser el alma de la fiesta, siempre activo en las redes sociales, mostrándome ante los demás y disfrutando de la atención. Sin embargo, pronto comprendí que, aunque atraía a personas maravillosas, también me rodeaba de individuos tóxicos y narcisistas. Decidí dar un paso atrás y eliminé mis cuentas en redes sociales. Desde entonces, he centrado mi energía en mejorar mi vida en el mundo real y en las relaciones con aquellos que realmente valoran nuestra conexión en privado, en lugar de solo buscar mostrar lo que compartimos públicamente. A menudo, aquellos que ya no encontraban valor en mí se comunicaban solamente para asegurarse de que no los guardara rencor, en lugar de intentar conectar de verdad. Mi propósito de ser una fuente inagotable de diversión se había desvanecido. Lo más desafortunado es que esas mismas personas que notaron mi cambio, asumieron que estaba lidiando con problemas mentales, dejándome solo hasta que supuestamente recuperara mi normalidad y pudiera volver a ser el centro de atención. Este fue el toque final para mí. Ver que su preocupación no era genuina, sino únicamente motivada por la falta de diversión que solía brindarles. Al final, aprendí la importancia de ser más selectivo con quienes permito entrar en mi vida y a valorar a las personas que realmente importan. Una vez, mi exnovio me lanzó una frase que resonará en mi memoria. Nunca estás ahí cuando más te necesito. Esto ocurrió unos meses después de que su padre falleciera. Recuerdo vívidamente el día de su partida. Yo me encontraba en un festival de música en San Diego y, tras apenas 30 minutos, decidí marcharme y conducir de regreso a Los Ángeles para poder estar con él. Asistí al funeral, compartiendo momentos de tristeza con él y su madre. Sin embargo, justo después, tuve un viaje de negocios a la costa este que me impidió ofrecerle mi apoyo en un momento tan crucial. A pesar de que pasé mis fines de semana de verano ayudando a él y a su mamá a limpiar su hogar y el edificio familiar, sentí que no fue suficiente. Hubo otros acontecimientos complicados entre nosotros, pero esta frase fue el golpe más doloroso. Al final, reconozco que estoy agradecida de que forme parte de mi pasado. ¿Qué esperas que haga al respecto? Estas fueron las palabras de mi madre mientras me llevaba de regreso a la casa de mi primo, después de que uno de ellos intentara agredirme de manera inapropiada. Recuerdo que estaba en la sala, gritando por ayuda, pero en lugar de ofrecerme un poco de consuelo, mi madre entró y me gritó que me callara, diciéndome que estaba actuando como una niña consentida mientras mi primo trataba de hacerme daño. A mi lado, mi abuela observaba en silencio, y mi tía, sentada a mi derecha, no hizo nada. Fue mi abuela quien le contó a mi madre lo que estaba sucediendo, pero la respuesta de ella fue simplemente mirar y marcharse. No sé cómo logré liberarme, pero lo conseguí y salí corriendo de la casa, buscando a la única persona en quien podía confiar en ese lugar. Sin embargo, mi madre vino tras de mí y comenzó a gritar que todo esto era mi culpa, que la estaba avergonzando. En un momento de desesperación, le pregunté cómo podía dejar que me hicieran eso. Fue entonces cuando me lanzó el comentario que cambiaría mi perspectiva para siempre. En ese instante tuve una revelación dolorosa. Estaba completamente sola, y aunque ya lo sabía, no comprendía del todo por qué me sentía así. Mi madre confirmó mis temores más oscuros. Ella nunca me protegería. Siempre permitiría que hicieran lo que quisieran conmigo, y siempre sería, de alguna manera, mi culpa. A la edad de 12 años, eso me dejó en estado de shock durante días. Desde entonces me cerré en mí misma, sintiéndome cada vez peor. Mi madre me arrastró de vuelta adentro, y su familia se burló de mí durante el resto de la tarde, tildándome de tener un berrinche. Allí estaban las palabras hirientes que me dejó como legado.
Decía que me odiaba, que era un monstruo, y se preguntaba por qué no podía ser como cualquier otro niño. Una de las frases que más me dolieron fue cuando expresó que deseaba no haberme tenido. Fue devastador escuchar cómo, frente a la situación que se desarrollaba, optó por ignorar lo que realmente me estaba sucediendo y solo enfocarse en la vergüenza que le causaba mi reacción. Recuerdo que un día, mientras estaba en casa de mi madre, le estaba entregando un poco de dinero porque necesitaba ayudarla a llegar a fin de semana. En ese momento, ella me dijo que creía que la odiaba. Esa frase se quedó grabada en mi mente y todavía siento la tristeza que me provocó. Fue un momento que realmente marcó nuestra relación. Una vez, perdí a un amigo que decidió quitarse la vida. En ese momento, mi pareja, que es cristiana, me expresó: quiero que entiendas que él está sufriendo ahora por la decisión que tomó. Es el peor pecado. Esto me hizo reflexionar profundamente sobre nuestra concepción del sufrimiento y la culpa, y cómo esas creencias pueden afectar la forma en que apoyamos a quienes están lidiando con pérdidas. Recuerdo el día en que la perra de mi abuela falleció. Fui a su casa con la intención de ofrecerle consuelo, ya que siempre habíamos compartido un vínculo especial, a pesar de que habíamos estado distanciadas debido a algunas peleas recientes. Cuando llegué, la vi llorando y traté de brindarle apoyo. Pero en un momento, ella me sorprendió con una frase que aún resuena en mi mente. Me preguntó: ¿por qué no te pasó algo a ti en su lugar? Después de eso, se alejó, y lo que solía ser un lazo estrecho se convirtió en un abismo. Al regresar a casa, decidí tomar distancia y estuve sin contactarla durante algunas semanas. Curiosamente, ella todavía insiste en que nunca me dijo eso. Aprovecho para agradecerles a todos por sus palabras de aliento. En respuesta a algunas preguntas que han surgido, sí, aún mantengo la conexión con ella, ya que vive muy cerca. Es complicado cortar la relación con alguien tan cercano. He ido distanciándome poco a poco. En ocasiones, todavía tenemos nuestros desacuerdos y no hablamos con frecuencia, pero en este momento, me siento mucho mejor. Durante mi adolescencia, viví una experiencia impactante, un accidente automovilístico que alteró mi vida. Pasé un par de años en terapia intensa debido a las secuelas físicas y emocionales que me dejó. Fueron tiempos difíciles, pasando mucho tiempo en casa, bajo el cuidado constante de mi madre. A los 16 años, el estrés se volvió abrumador, y decidí salir del closet con mis padres, lo que, aunque liberador, también complicó las cosas en casa. Recuerdo un momento crítico en el que mi madre y yo tuvimos una discusión, y en medio de la tensión, ella lanzó una frase que me dejó profundamente herido: si hubiera sabido que tendría que pasar por esto contigo, no te habría tenido. Esa declaración fue como un golpe devastador, y marcó un punto de no retorno en nuestra relación. En ese instante, le respondí que ya no la consideraba mi madre. Pasaron los años y ella nunca ofreció una disculpa por esas palabras tan dolorosas. Finalmente, a los 18 años, aproveché la oportunidad de mudarme para estudiar en la universidad, dejando atrás esa parte de mi vida. Hay más matices en mi historia, pero esa es la esencia de lo que vivimos. Recuerdo un momento particular en el coche con mi padre, cuando tenía unos 40 años. En una conversación que parecía trivial, me soltó: de todos mis hijos, eres el más inteligente, pero también la mayor decepción. Fue tan inesperado, como si comentara algo ligero sobre el clima. Esa frase resonó en mí, y realmente cambió la forma en que veía nuestra relación. Ambos estábamos demasiado frustrados y con hambre para seguir discutiendo, así que acordamos dejarlo por un momento, comer algo y tranquilizarnos. Le propuse que yo cocinaría, mientras ella se encargaba de lavar los platos. Esa fue una de las lecciones más valiosas que me enseñó sobre cómo manejar los desacuerdos. Evitar discutir inmediatamente después del trabajo. No hacerlo cuando estás hambriento o deshidratado. Y nunca iniciar una conversación difícil si no estás preparado para encontrar un punto medio. Es una persona excepcional que me brindó su apoyo incondicional cuando era más joven, y sigue haciéndolo. Aún disfrutamos de partidas de Dungeons & Dragons, junto a su esposa. Estoy ansioso por verla el año que viene. Recuerdo que un médico se plantó frente a mí, a escasos centímetros, y me soltó con desdén: no hay absolutamente nada malo contigo. Su tono destilaba frustración, como si mi consulta fuera un mero inconveniente en su agenda. Sin siquiera realizarme una prueba, cerró la conversación recomendándome a un psiquiatra.
Más tarde, cambié de médico y la historia dio un giro inesperado. El nuevo especialista descubrió que tenía cáncer en estado avanzado, una condición que podría haberse detectado mucho antes de haber escuchado a ese primer médico. Como si esto no fuera suficiente, una amiga me confesó que había empezado a lamentar mi muerte anticipada. Por eso, en gran parte de mi lucha contra el cáncer, no la volví a ver ni a escuchar. Para ella, ya no existía. En este punto, mi capacidad de confiar en los demás ha quedado profundamente marcada. Recuerdo que mi padre me miró y me dijo: sí, lo sé y no te apoyo. Nunca olvidaré esas palabras. Fue cuando le conté que había hecho un informe policial contra el hombre que me había acosado en mi infancia. Desde ese momento, la próxima vez que lo vi, sentí que ya no era el mismo hombre que conocía. Después de la muerte de mi padre, estaba en un lugar emocionalmente complicado. Aunque no habíamos estado juntos en mucho tiempo, su pérdida me afectó de maneras que no esperaba. Un amigo cercano me compartió que había estado reflexionando sobre su propia relación con su padre durante años, lo que me brindó una nueva perspectiva. Esa conversación me permitió procesar mis propios sentimientos y encontrar un camino para lidiar con la situación. Un año después de haberme casado y de haber dejado todo lo que conocía para mudarme al otro lado del mundo, por esa persona, escuché unas palabras que resonarían en mi mente: cuanto más te conozco, menos me gustas. A pesar de lo impactante de esa frase, pasaron 4 años más antes de que finalmente decidiera poner fin a la relación. Quiero agradecer sinceramente a todos los que han respondido con comentarios tan amables y solidarios. Ha pasado poco más de un año desde entonces, y me alegra decir que estoy prosperando. En contraste, la otra persona no parece estar en la misma situación. Para quienes se encuentran en circunstancias similares, entiendo que puede parecer una carga abrumadora, que escapar de esa realidad se siente casi imposible. Es natural pensar que será uno de los mayores desafíos de tu vida. Pero quiero dejarles claro algo: nunca será más difícil que permanecer en un lugar donde no te valoran. Recuerdo que él pronunció esas palabras: no veo un futuro contigo. Ese simple comentario arrasó con años de confianza, amor y sueños compartidos. Recuerdo que una vez mi amiga me lanzó una frase que resonó en mi interior: si no aceptarías que un novio te trate de esa manera, ¿por qué permitirías que tu madre lo haga? Ese comentario me hizo reflexionar. Al poco tiempo, tomé la decisión de distanciarme de mi madre. Ese cambio me ha traído una paz que no sabía que necesitaba. Quiero terminar contigo. Después de haber compartido 4.5 años juntos, yo estaba considerando proponerle matrimonio. Eventualmente, descubrí que se había enamorado de alguien más. En lugar de ser honesta y abrir un diálogo sobre sus sentimientos, prefirió mentir y decirme que necesitaba un tiempo a solas. Es difícil aceptar que si realmente quieres tiempo para ti, no deberías empezar una relación con alguien más tan solo una semana después. Esa experiencia transformó por completo no solo mi relación con ella, sino también mi vida en general. Recuerdo un momento crucial en mi vida. Mi mamá estaba atravesando una enfermedad terminal. Fue entonces cuando un amigo me compartió una perspectiva que nunca olvidaré: tienes toda tu vida para sentirte angustiado, pero no lo hagas frente a ella. Esa frase resonó en mí de una manera inesperada. Me abrió los ojos al hecho de que, a veces, mis propios sentimientos no deben ser la prioridad. Aprendí que es posible contener una crisis emocional y ser un apoyo para otros. Esa lección me ha sido útil en tantas situaciones desde entonces. En mis primeros años veintitantos, vivía con la incertidumbre de si debería o no ir a la universidad. La duda me asaltaba, ya que pensaba que quizás era demasiado viejo para empezar ese camino. Un día, alguien me soltó una frase que resonó en mí: el próximo año serás mayor. Esa simple verdad me impulsó, así que al siguiente día tomé la decisión y envié mi solicitud. Recuerdo un momento decisivo en mi relación con mi exesposo que siempre queda grabado en mi mente. Decidí abrirme y confesarle que estaba lidiando con pensamientos oscuros acerca de mi vida. Su respuesta fue: lo único que escuché es que preferirías estar muerta que estar conmigo. Es increíble cómo algunas personas logran convertir los momentos más serios en un espectáculo personal. Agradezco esa lección. La conversación se tornó especialmente intensa porque estábamos discutiendo su relación con alguien del trabajo.
A pesar de que esperaba una reacción llena de preocupación, lo que obtuve fue más egoísmo que compasión. Quería entender por qué había estado tan distante, y pensaba que tal vez compartir mis luchas personales ayudaría a que él viera que no era solo su culpa. Sin embargo, tenía miedo de abrirme, ya que creía que podría ser juzgada.